Hay potestades, demonios de rango, que el Señor no le permite descender a la tierra, porque causaría mucho caos. Hay muchos que están hasta en bóvedas, encerrados, en prisiones, encerradas, hermano, porque son de alto rango, de alto calibre. Pero sabemos que todas las cosas están en control, en la mano de Dios, y son demonios que luego el Señor le permitirá cierta libertad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y luego serán nuevamente atados, hermano. Nuevamente atados. Según Efesios 6, Pablo, a través de la revelación del Espíritu, nos da el orden jerárquico en el mundo de las tinieblas. Cuando vamos al versículo 4, hermano, estos salieron y con ellos todo su ejército, mucha gente como la arena del mar, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, oiga esto, cuando la tiniebla se une, es unido, hermano, a la hora de operar en contra de los propósitos de Dios. Vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas del Merón para pelear contra Israel. Oiga esto, el agua del Merón era un lugar de fuente de agua, posición estratégica para poder, hermano, llevar a cabo la función que Dios quería. Geográficamente, esto era una buena posición para el ejército que estaba comandado por Javín, porque tenían allí fuente de agua, allí podían reabastecerse de agua, hermano. Era una buena posición, una posición estratégica, pero no importa la posición que tome el enemigo, o cuán equipado, cuán preparado esté el enemigo, hermano, contra el Señor no podrá prevalecer, hermano. Contra el hombre de Dios no podrá prevalecer. Contra la iglesia del Señor no podrá prevalecer. Contra el ministerio que ha sido establecido por Dios no podrá prevalecer, hermano. No importa la posición que tome el enemigo. Y dice claramente, hermano, dice, hermano, luego el 7. Escuchen esto es muy importante. En Deuteronomio 20, según el versículo 5 que estamos leyendo, Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Oiga esto, oiga qué palabra más poderosa, hermano. Esa palabra tiene que fortalecerte en esta tarde. Esa palabra tiene que levantarte a ti, hombre de Dios, que llevas un propósito de Dios, que tiene la encomienda de manifestar, de materializar lo que Dios ya estableció para tu vida. Oye esto, oiga, no importa que vengan con caballos, que vengan con carros, no importa que vengan con aviones, con tanques de guerra, no importa que venga con un ejército numeroso como la arena del mar, no importa. Recuerda esto: Jehová tu Dios está contigo. Jehová Dios está contigo, el que te llamó, el que te libertó, el que te rescató. Jehová tu Dios está contigo. Y esta palabra Josué la conocía. Se habían sido dadas, hermano, al pueblo de Israel y a Moisés. Josué la conocía. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desarrestarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con el vino de repente contra ellos junto a las aguas del Merón. Oiga esto, oiga esto. Josué escuchó el número tan grande, porque a veces creemos que peleamos una batalla pero no hemos ganado la guerra. Josué agarró a Adonisedec y conquistó y destruyó, hermano, y venció a Adonisedec y al ejército que estaba acompañando a Adonisedec. Pero Satanás no se iba a quedar tranquilo. Si tú estás pensando que porque tuviste una victoria el enemigo se va a quedar tranquilo, yo te digo a ti: fortalécete, levántate, ponte a la expectativa, ponte activo,
porque el enemigo se está preparando para algo mayor. Y Josué tenía un reto mayor que el que había ya enfrentado, hermano. Josué tenía un reto mayor que el que había enfrentado. Y quizás como Gedeón pudo haberle venido el temor humano que llega. Pero aunque la Biblia no nos lo relata, pero tenemos que entender que hay una humanidad. Y quizás este un sinnúmero de ejércitos que estaba y que iba a tener que enfrentar a Josué, que Israel era inferior. Hermano, recuerden esto, los 4 puntos cardinales tomados. Esto simboliza y significa, hermano, sin opciones. Quizás significa cuando todas las puertas se nos cierran. Quizás significa cuando vemos que todo está perdido, que ya no hay oportunidad. Porque muchas veces el enemigo, hermano, nos atrinchera. El enemigo a veces nos rodea y nos vemos tan presionados que nos sentimos asfixiados. Y estamos muchas veces al punto de rendirnos. Pero yo te digo en esta tarde que no importa cuánto se levante Javín o cuánto se levante con Javín, si Jehová Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Jehová Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te digo en esta tarde, levántate, hombre de Dios, man, ponte firme y echa el pleito, aleluya. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Pero Josué luego recibe esta palabra de Dios. Oiga esto, recibe esta palabra. Josué no ha levantado la primera espada cuando ya Dios le dijo que se lo entregó. Porque el Señor es así, hermano. El Señor es así, las cosas de Dios son así. Cuando Dios habla y establece, hermano. Y queda establecido. Y nos toca a nosotros creer en esa palabra, caminar por esa palabra, para que sea materializado en lo físico. Y Josué recibe esta palabra del Señor de aliento. Porque así es el Señor, hermano. Hombre de Dios, busca al Señor y recibirá el aliento, recibirá la orientación, recibirá la fortaleza. Y Josué, en ese momento tan apremiante, rodeado, va a ser atacado de los 4 puntos cardinales. Quizás Josué se sentía que ya no había oportunidad. Quizás se sentía Josué que ya este era el final. Quizás Josué entendía que su ministerio ya no iba a seguir avanzando. Quizás Josué entendía que el propósito de Dios en su vida ya iba a ser eliminado. Quizás Josué entendía que no tenía ninguna oportunidad en contra de la oposición que tenía. Pero una cosa es lo que piensa Josué y otra cosa es la que Dios establece. Y luego Dios viene y le da esta palabra a Josué y le dice: mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, no tengas temor, Josué, levántate, ponte en pie de guerra, porque mañana a esta hora yo entregaré todos ellos muertos delante de Israel. Oye, mañana a esta hora, Dios le da momento, hora, minuto, segundo específico. Porque lo de Dios es específico. Dios no anda adivinando, hermano. Dios no anda inventando. Quizá o no. Mañana a esta hora, Josué. Yo no sé cuál es el momento que Dios va a establecer para que tú puedas obtener la victoria sobre lo que se te opone. Mañana a esta hora, Josué. Y luego dice, y Josué y todo Israel, oye, cobraron ánimo. Según el versículo 7, cobraron ánimo. Cobraron ánimo, dice que de Josué y todo el ejército de Israel, dice, contra ellos junto a las aguas del Meón. Ellos vinieron de repente, o sea, se activó algo en el pueblo, se activó algo en Josué. Esta palabra tiene que activar algo en esos Josué que en este momento se sienten agobiados por el enemigo. Esta palabra tiene que activar algo en ese Josué que se siente acorralado, que entiende que el enemigo ya tiene el dominio, tiene el control. Déjame decirte algo, levántate y pelea por ese territorio, por esa área en tu vida y dile al enemigo que no le pertenece, que le pertenece a Cristo. Levántate, Josué. Y algo se activó y ellos se activaron y entraron en guerra. Esta palabra tiene que activar ese espíritu de guerra en alguien y empezar a pelear por el cumplimiento del propósito de Dios y por esa tierra prometida que Dios te prometió. Y luego dice el 8. Dice, pero antes de volar el 8, quiero que entreguemos en algo, hermano. Aquí hay algo muy importante. Los caballos. Los caballos significan algo, hermano. Según el versículo 4 que leímos, los caballos significan algo.
Partiendo de la profecía dada a Moisés, Josué como líder quizá pensó en la palabra que Dios decía sobre esta situación, porque las tinieblas se vencen con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Oiga esto, en ese momento de dificultad, lo que pudo darle la victoria a José aún sobre sus temores fue la palabra que recibió de parte del Señor. Yo no sé qué palabra tú has recibido de parte de Dios. Si la recibiste, cree en esa palabra, acciona por esa palabra, que esa palabra sea la punta de lanza, que sea la daga que hiera al enemigo, porque lo que vence la tiniebla es la palabra del Señor, porque ellas son luz, hermano, y son lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Si tú tienes una palabra recibida de parte del Señor, avanza, porque ellas alumbrarán en tu camino y te dirigirán, hermano, te dirigirán. Lo que leímos en Deuteronomio 21, que no importa que se levante un pueblo numeroso en contra de ti, si Jehová Dios está contigo, no, ¿quién contra ti? En Efesios 6:16 claramente dice que la palabra es la espada del Espíritu, y cuando nosotros nos apoderamos de la palabra que recibimos de parte del Señor, de parte del cielo, de parte de Dios, porque hay mucha gente que ha recibido la palabra de parte de los hombres, hay mucha gente que ha recibido palabra de parte de algunos tales llamados profetas, y hay muchas vidas arruinadas, muchos ministerios que han fracasado, muchas personas que han sido llamadas con cosas grandes delante del Señor, pero hermano, por estar creyendo a esos profetas de alquiler que andan por ahí, por estar creyendo, hermano, en la palabra que el enemigo muchas veces ministra, por estar creyendo en palabras de hombre, hermano, hoy andan a la deriva. Pero una cosa tengo que decirte: si la palabra que recibiste viene de parte del cielo, ellas se van a manifestar en lo físico, ellas se dejarán notar, ellas causarán efecto en contra del enemigo. Efesios 6:16, miren donde lo dice Pablo, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Óigalo ahí. Lo primero es que tenemos que creer, tenemos que activar la fe, que se va a convertir en un escudo y le va a dar poder a esa palabra, que es la espada que el Espíritu Santo va a usar cuando salga de tu boca. Cuando yo, Javín, pero no importa lo que Javín haga en contra de ti, Dios te mantendrá de pie. Aleluya. Y como le decía, hermano, los caballos tienen un significado. Los caballos tienen un significado, y es claro, representan conquista. Ellos representan conquista, representan poder, conquista, poder, hermano. El enemigo tratará de conquistarte, de tomar por la fuerza tu vida. El enemigo va a tratar de conquistarla, una área de tu vida. Tratará de conquistar, hermano, tu casa, quizá tu familia, quizá tu ministerio, quizá tu marido, tu esposo, tu hijo, tu tío. El enemigo tratará de conquistar esa área de ti, tratará de conquistar tu corazón, tratará de conquistar tus sentimientos, tus emociones, hermano, para debilitarte a través de ellos. El enemigo tratará de conquistar tu matrimonio, hermano, tu finanza, tratará de conquistar para usarla en oposición, hermano, contra ti mismo, contra el propósito de Dios en tu vida. Pero no te olvides algo, Josué, que el Señor pelea tus batallas, y que Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Josué. No temas, no desmayes. Créele a Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Cuando yo, Javín, los caballos representan, hermano, representan, como ya le dije, conquista y poder. Conquista el poder. También representan esfuerzo humano. Esfuerzan, hermano,
representan también táctica humana, conocimiento humano. O sea, porque a veces esas cosas materiales, hermano, las queremos utilizar en medio de la guerra, pero esto no funciona así, hermano. Dice luego que todos se reunieron como la arena del mar. Era mucha la multitud. Eso lo leímos ya en el versículo 5 y 6. Era mucha la multitud, hermano, contra Israel. La Biblia dice que Satanás reunirá un ejército. En Apocalipsis 19 dice claramente que Satanás al final de los tiempos reunirá un ejército en contra del Cordero, pero el Cordero lo vencerá, dice la palabra del Señor. Revelación o Apocalipsis 19. Satanás utiliza todo lo que tiene contra todo lo que sea de Dios, pero hay dos cosas. Primero, Josué como hombre de Dios sabía que la victoria era de él, porque el hombre de Dios, de oración y comunión con el Señor, la fortalece la palabra que recibió y el conocimiento en la fidelidad de Dios. Oiga esto. El primer punto es este, hermano. Josué como hombre de Dios, que sabía que tenía la victoria ya ganada de parte de Dios. Josué como un hombre de oración, un hombre que ayuda, que busca la presencia de Dios, un hombre con comunión con Dios, hermano, que conocía la fidelidad de Dios, hermano, y que recibió una palabra de parte de Dios. Él sabía que esa palabra, hermano, se iba a cumplir. Esa palabra se iba a cumplir, hermano, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Josué estaba confiado, hermano. Josué estaba confiado. Y una de las cosas es que en el libro de Josué vemos que hay mucha táctica militar. Pero Josué era un estratega militar. Josué era un hombre de guerra. Pero Josué no estaba confiado en su estrategia militar. Josué no estaba confiado en su conocimiento de guerra. Josué estaba confiado en el Señor, hermano. Josué estaba confiado, hermano, en lo que el Señor había establecido. El Señor le dijo que iba a entregar a ese ejército. Y él estaba creyendo en eso. Hermano, estaba siendo dirigido por el Señor. El segundo paso es que Josué, aún siendo un hombre de guerra y teniendo conocimiento de táctica militar y conocimiento de guerra militar, Josué buscó el rostro del Señor para que el Señor le dé la táctica y las estrategias para enfrentar a Satanás. Eso es lo que tiene que hacer todo hombre y mujer de Dios. Porque usted a Satanás y a los demonios, usted no lo puede enfrentar con fuerza humana. Satanás no retrocede, hermano, por palabra humana, por conocimiento humano. Satanás no retrocede con cosas materiales ni físicas. Satanás retrocede cuando sabe y conoce que el que tiene de frente es un hombre que está lleno de la presencia de Dios, que es un hombre que está siendo dirigido, que está siendo guardado por el Señor. Cuando tiene un hombre por delante que está siendo comandado por el Espíritu Santo de Dios, a eso es lo que Satanás le tiene miedo, hermano. Porque Satanás no se enfrenta con fuerza humana. Zacarías, capítulo 4:6. Zacarías 4:6. Vamos a leerlo, hermano. Poderoso este verso. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes? Oiga esta palabra poderosa. Zacarías 4:6, lo que le dice el Señor a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. A eso es lo que Satanás le tiene miedo. Los demonios le tienen miedo, hermano, es a un hombre y una mujer que ande con la doxa. Cuando Cristo llega a Gadara, vamos a entrar en este tema, dice que saliendo ellos de la barca, el hombre que estaba en los sepulcros salió a recibirle. Pero ¿a quién fue que él fue y le hizo frente? ¿Quién fue que él fue y se postró delante de Jesús? Porque la doxa, la gloria, diferenciaba a Jesús de los demás. Porque los demonios ven
¿Quién porta la gloria de Dios? ¿Quién porta la presencia, la unción? Los demonios conocen, hermano. Y a eso es que Satanás le tiene miedo. Javín le tenía miedo, era eso. Eso era lo que venía oyendo Javín. Que venía un hombre, un pueblo, que venía bajo la nube, bajo la Shekinah del Señor. Cuando Javín oyó. Porque el hombre de Dios no está equipado con armas carnales, sino con armas espirituales para destrucción de fortaleza. El hombre de Dios no está equipado con armas carnales, hermano. El hombre de Dios no cuenta con cosas terrenales. El hombre de Dios cuenta con sus dos rodillas y con su estómago y con la palabra del Señor. Con eso esas son las armas del hombre de Dios, hermano. Esas son las armas del hombre de Dios y esas son las armas que usted y yo tenemos que buscar día por día para poder enfrentar a ese Javín que se opone en contra de los propósitos de Dios. Los caballos representan esta cosa. La carreta desarrestará a los caballos. O sea, el Señor le está diciendo que quitará la rejilla de la boca a los caballos y lo dejará ir. El caballo representa conquista y poder. El Señor le deja claro que lo dejen, no sea que ellos piensen que por su ejército y su fuerza ellos iban a obtener la victoria, sino que por la mano del Señor era la victoria. Oiga esto. El Señor le dice claramente que desarrestaran los caballos, o sea, que le quiten la rejilla y los soltaran. O sea, que ellos no se quedaran con los caballos y la carreta y los utensilios de guerra de estas naciones, porque esto podía crearle a ellos una confianza en sí mismos y en lo que ellos tenían y lo que portaban, sino que su confianza tenía que estar siguiendo siendo puesta en Dios. Recuerden algo, hermano, que cuando Gedeón va a ir a la guerra, lo que toma es trompeta y canta. ¿Y qué Dios le dice? Y viene con un sinnúmero de gente y Dios le deja 300 hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos en esto? Es que hay un peligro en la autosuficiencia, en la autoconfianza. Cuando nosotros confiamos en lo que tenemos, lo que portamos, y no confiamos en aquel que nos da lo que tenemos y lo que portamos, nuestra confianza se pone en nosotros mismos y nos creemos que nosotros tenemos la cualidad, que es por nuestra cualidad, por nuestra preparación, y eso es un peligro. Por eso el Señor corrigió a David, porque David agarró y hace un censo de todo el ejército que tenía, y esto estaba mostrando a David que él estaba poniendo su confianza en sus pertrechos militares y no en el que le había dado la victoria y que lo tenía gobernando. Y por eso el Señor le dice esto a Josué, que desarreste los caballos y lo deje ir, y que la carreta le pegue fuego. Porque a las cosas, hermano, lo único que los demonios tienen miedo es al fuego. Lo único que puede destruir las obras de Satanás es la presencia, el fuego del Espíritu Santo, hermano. El fuego del Espíritu Santo. Miren lo que dice Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Oiga, Jehová le dice al pueblo que él no le va a aumentar el caballo, o sea, él no le va a dar poder y no le va a dar la conquista por medio a cosas humanas, por medio a cosas físicas, carnales, sino que él mismo, y por la confianza y la fe de ellos puesta en él y su fidelidad, él le iba a dar la victoria. Y eso tiene que dar una gran enseñanza a nosotros, hermano. Eso tiene que darnos una gran enseñanza a nosotros. Los caballos y la carreta, lo que le iban a dar a ellos es un poder militar, pero algo físico, hermano. Y Dios le dice a ellos, sus carros representan equipamiento humano, habilidad humana y su capacidad. Eso es lo que representa los carros de guerra. Representa un equipamiento humano, habilidad humana y capacidad humana. Por eso le digo a ustedes que al enemigo no se enfrenta con ninguna de estas cosas, sino con la gracia del Señor.
con la unción, la presencia del Señor. Y Dios le dice, quémenlo a fuego, porque la carne, que representan los caballos y la carreta, representan la habilidad de la carne, capacidad humana. Hermano, tenemos que quemarla en el fuego del Espíritu para que podamos rendirnos al Espíritu Santo y podamos poner nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo, hermano, para que Él nos dé la victoria. Para que Él nos dé la victoria sobre Javín y su ejército. Aleluya. Porque esto es lo que representa las cosas físicas. Las cosas físicas. Después dice, de repente vinieron Satanás, que estaba personalizado en Javín, luego fue entregado en manos de Israel y lo hirieron y lo siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Mesifomaín y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolo hasta que no le dejaron ninguno. Oiga esto. Jehová le da la victoria a Josué sobre Javín. Ahora Javín está corriendo. Está corriendo Javín. ¿Qué era Sidón, hermano? ¿Qué era Sidón? Sidón representa un espíritu de manipulación. No, perdón, un espíritu de maldición. Sidón, recuerden, que era hijo de Canaán, quien fue maldecido por el Señor. Lo hizo caer en su propia maldición, porque todo lo que el enemigo decrete contra ti se convertirá y se vendrá contra él. Oiga esto. Sidón era hijo de Canaán. Y Canaán, tú sabes que Dios la maldijo. Entonces, ellos, dice claramente la Biblia, que ellos corrieron hasta Sidón la Grande. En ese momento Sidón era una ciudad grande, era una ciudad importante, y dentro de los planes de Javín, esto era un punto estratégico, y esto era una de las confianzas que tenía Javín, porque esta ciudad era muy popular y era una ciudad grande y bien fortificada y equipada en esos momentos, pero como es el principio en la guerra espiritual, se golpea, hermano, primeramente a la cabeza para que luego el ejército sea desvanecido. Por eso es que vemos luego que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya había sido bendecido. Ya había sido bendecido. Y este pueblo cayó en su propia maldición. Porque a veces el enemigo nos maldice y las maldiciones del enemigo se convierten en bendiciones para nosotros. A veces el enemigo, hermano, decreta cosas sobre nosotros y Dios la convierte en bendición. Porque por más que el enemigo nos oprima, lo único que hace es sacar el aceite, aumentar la unción en nosotros. Aumentar, hermano, la gloria de Dios en nosotros. Aleluya, poderoso es el Señor. Mizpa, según el hebreo, significa atalaya, el lugar de donde se vigila. Luego vemos que el segundo paso es y hasta Miformaín, y hasta el llano de Mizpa. O sea, en el mundo espiritual, lo primero es que cae, hermano, el frente, la parte gruesa, lo que hacía posición cae. Luego siguen avanzando y llegan a Miformaín, que significa en el hebreo, según estuve ubicando, no le doy mucha veracidad, pero significa límite. Límite. O sea, Josué siguió avanzando y siguió persiguiendo el ejército y llegó hasta el límite de la persecución. O sea, Josué arreció en la persecución y luego llegó a Mizpa, que representa, hermano, Mizpa representa, hermano, atalaya, o significa atalaya en el hebreo, lugar de donde se vigila. O sea, Josué derribó, hermano, quitó del medio lo que le advertía al enemigo. De donde el enemigo podía ver los movimientos del pueblo de Israel, de donde él vigilaba cada movimiento del pueblo de Josué. Josué lo derribó. Ahora el enemigo no tiene quien le advierta. Está desprevenido.
Y eso son pasos en guerra espiritual que son muy importantes, hermano. Cuando usted agarra y descubre, cuando usted desenmascara al enemigo y el enemigo sabe que ya usted sabe, hermano, la posición de él y ataca, hermano, el enemigo queda ya a la intemperie, queda debilitado. Porque una atalaya en función de guerra era muy importante, porque la atalaya advertía, la atalaya prevenía, hermano, la atalaya anunciaba el peligro, y ya Hazor o Jabín ya no tenía quien le informara, ya no tenía quien le diera información de cada movimiento o de cada paso que venía dando el hombre de Dios, que venía dando el pueblo del Señor. Aleluya. Hermano, y si seguimos viendo, dice, al oriente hiriéndolo hasta que no le dejaron alguno. Hermano, fue bien golpeado el enemigo. Fue bien golpeado el enemigo. Y ahora Josué está tomando territorio. Tomando territorio. Luego vemos, hermano, versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desarretó su caballo y sus carros quemó a fuego. Porque eso es lo que hace el hombre de Dios, se deja dirigir por Dios, hermano. Este verso nos dice claramente cuál era la fórmula que le estaba dando la victoria a Josué. Yo te digo, hombre, mujer de Dios, que si te dejas dirigir por el Señor, no habrá diablo, no habrá demonio que pueda oponerse. No habrá victoria que tú no tengas. No importa el tamaño de la oposición. Si te dejas dirigir por Dios, hermano, y haces las cosas tal y como Dios te manda, te aseguro que va a tener éxito en todas las guerras que pelee. El versículo dice, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor. Aquí llegamos al punto, Hazor, hermano. Hazor probablemente en el hebreo significa asentamiento, lugar de donde los demonios se asientan, guarida o aldea, hermano, escondite. Eso significa Hazor, pues, probablemente. Y tenemos que entender algo, hermano, que Hazor era un lugar fuerte, como ya yo le dije, y fue una oficina y un centro de mando, un lugar de donde Satanás organizaba y era centro de mando de las potestades satánicas. Lo que le expliqué al principio. Jabín representaba cabeza, la cabeza de la serpiente. Era quien comandaba todo ese ejército. Hazor era el centro de mando, el centro de operaciones, de donde eran dirigidas las operaciones y las funciones de cada una de estas potestades. Y como le expliqué, que para usted poder, hermano, matar la serpiente, tiene que darle por la cabeza. Tiene que darle por la cabeza. La culebra, para morir hay que mocharle la cabeza, hermano. Cuando nos damos cuenta de dónde salen los ataques, las enviaciones, de dónde se organizan, hermano, los levantamientos, tenemos que atacar ese punto. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Que vendría uno que te herirá en la cabeza. Josué simbolizaba a Jesús, que es quien nos da la victoria. Jesús es quien golpea la cabeza de la serpiente, hermano, y nos dio la victoria. Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria en contra de todas las potestades, hermano. La Biblia dice claramente en Colosenses que Él lo exhibió públicamente, lo exhibió triunfante públicamente, y quitó de medio toda acta de decreto que había en nuestra contra. Satanás no tiene ninguna legalidad más la que nosotros le podemos dar. Y cuando nosotros, hermano, nos afianzamos en eso y entendemos esto, hermano, la serpiente golpeada en la cabeza. Jesús nos dio la victoria, hermano. Jesús nos dio la victoria. Tenemos que golpear en la cabeza, en el centro de mando, enfocarnos en eso, hermano. Por eso es muy bueno, hermano, que usted pida revelación al Señor, le pida al Espíritu Santo que le revele contra qué usted está peleando y cómo debe de pelear esa batalla, esa guerra.
para que podamos obtener la victoria. Luego, hermano, dice que toma Jasón. Como ya le dije, probablemente el significado en el hebreo es asentamiento, un lugar de un asentamiento, una aldea, guarida o escondite. O sea, Jasón era el lugar de donde operaban los demonios, de donde salían las órdenes en contra del propósito de Dios que venía avanzando, del hombre de Dios que venía avanzando, del ministerio de Dios que venía avanzando, de la iglesia de Dios que venía avanzando, posicionándose en el terreno que Dios le había entregado. Y dice luego, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada de reparación. Nada que respire. Y a Jasón pusieron fuego. Porque es así, hermano. La guarida de Satanás se le pega fuego. Usted quiere sacar una culebra de su escondite, préndale fuego a la cueva para que usted vea cómo sale la serpiente. Así mismo es en la iglesia del Señor. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la presencia de Dios, Satanás tiene que salir corriendo. Cuando llega un hombre o una mujer de Dios llena de la gloria de Dios, Satanás tiene que salir corriendo, hermano. Satanás tiene que manifestarse, hermano. Recuerden Pablo cuando llegó a la isla de Malta. Cuando Pablo quiso avivar el fuego, Satanás se manifestó, porque el fuego es lo que hace manifestarse a la serpiente. Aleluya. ¿Usted quiere ver a Satanás sacando la cabeza? Préndase llama, préndase fuego, busque a Dios como un loco, para que usted vea a Satanás cómo se va a manifestar. Así mismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y lo destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Josué cumplió al pie de la letra la encomienda del Señor y la ordenanza que Moisés le dio antes de Moisés morir, hermano. Y la clave de esto fue la obediencia a la palabra de Dios. Si usted lo ve en el versículo 15, ya estamos concluyendo. De la manera que Jehová le había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Cheto. Hay un orden. Jehová le dijo a Moisés y Moisés se la pasó a Josué. Porque si el hombre de Dios te da una palabra, te da una ordenanza, si el hombre de Dios y lo que está recibiendo es direccionado, dirigido por Dios, usted tiene que obedecer a esa palabra y honrar a ese hombre de Dios. No estoy hablando de muchos charlatanes, muchos falsificados. Estoy hablando de alguien que está siendo dirigido por Dios. Dice que Josué obedeció al mandato de Moisés, siervo. Oígalo ahí, dice siervo, Moisés siervo. Siervo, no estoy hablando de cualquier gente. Así Moisés se lo mandó a Josué y Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. La clave de esto fue la obediencia a la palabra del Señor y al hombre de Dios. La obediencia a la palabra del Señor y al hombre de Dios. Al hombre de Dios. Josué era un estratega militar, pero no era su habilidad ni sus tácticas, era el alineamiento a la palabra de Dios. O sea, no era su habilidad, era su alineamiento, era su dirección por la palabra de Dios. Ahí nos muestra esto, hermano. Luego que recibe la ordenanza de Dios, Dios le revela el problema que había, él arregló el problema. Luego, caminando conforme a la palabra de Dios, tomó ahí y la derrotó. Así que hoy te decimos, no preste atención a los falsos profetas, no busque dirección ni opinión de los hombres, busca al Señor y Él te dará la herramienta para triunfar. Así que esta es la palabra que el Señor nos trajo el día de hoy. Cuando oyó Javín, y eso que oyó Javín golpeó el mundo de las tinieblas y activó algo en el mundo espiritual, y vino el levantamiento en contra del hombre de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra de la iglesia del Señor, en contra del ministerio que Dios venía ensanchando. Así que te decimos hoy, no importa lo que se levante, no
no importa lo que se oponga. Sigue buscando al Señor, sigue confiando en lo que el Señor estableció y sigue caminando conforme a la dirección, a la ordenanza del Señor. Cuando